El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, compareció este lunes para dar explicaciones por los apagones que originaron las protestas masivas. Más de un centenar de personas fueron detenidas en medio de la inédita ola de manifestaciones que se desató en varias ciudades por la grave crisis económica y sanitaria agudizada por la pandemia. Para hablar del tema nos acompaña desde Washington, Estados Unidos, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. José Miguel, ¿cuáles son las últimas informaciones que ustedes manejan como Human Rights Watch respecto a lo que está sucediendo en Cuba? Mira, la situación en Cuba es crítica. Esas manifestaciones son espontáneas y están apareciendo en todo el país. Son manifestaciones fundamentalmente pacíficas. Ha habido algún nivel de vandalismo y de enfrentamientos con la policía, pero en su gran mayoría son manifestaciones pacíficas. Nunca se ha visto en la historia de Cuba, en los 62 años de dictadura, un proceso de esta naturaleza. Más que el maleconazo, perdón, José Miguel, que el del 94, que el famoso maleconazo, más que eso. Mucho más lejos que eso, mucho más lejos. Este fenómeno tiene presencia en todo el país. Yo estuve en Cuba antes del maleconazo y después, inmediatamente después, el 95. Y lo cierto es que evidentemente que la explicación de esa situación la tiene el colapso de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría y por supuesto, la falta de subsidios y de apoyo por parte del régimen de Moscú hacia Cuba. Cuba se tuvo que reinventar después de esa crisis y se abrió un poquito hacia la empresa privada, pero fundamentalmente lo que ha salvado a nivel de sobrevivencia, por supuesto, la economía cubana es el turismo. Y es el turismo el que más se ha visto afectado durante esta pandemia. El golpe de la pandemia ha sido muy, muy fuerte para la economía cubana y esto se manifiesta no solo en escasez de alimentos y medicinas, sino también en apagones frecuentes eléctricos. Los cubanos hoy día tienen que hacer colas que son 2 y 3 veces más largas y de más horas para conseguir un puñado de arroz. Las condiciones internas son realmente dramáticas. Eso es exactamente lo que explica, además del cansancio que existe sobre un régimen que promete mucho, pero que no es capaz de cumplir y que reprime habitualmente a aquellos que reclaman por libertad. Si tú te fijas en las manifestaciones que ha habido, la gente grita libertad, grita sí se puede. Han ido, por lo menos en esos gestos públicos, da la impresión que buena parte del pueblo está perdiendo el miedo y está recuperando una capacidad como para exigir unos mínimos que el gobierno no garantiza. Ese es el contexto. Lamentablemente el régimen cubano ha decidido reprimir con fuerza. Respecto a eso, ¿cuál es el trabajo? ¿Cómo es el trabajo, más bien, José Miguel, que ustedes realizan allá en Cuba? Uno entiende las dificultades que hay en materia logística, en materia de conexión. Ayer veíamos que durante un buen rato se acabó internet, por lo menos en la isla. ¿Ustedes cómo se comunican quizás con su gente allá? ¿Cuán difícil es trabajar, acceder a fuentes oficiales, acceder a la información, poder trabajar incluso tranquilos dentro de La Habana, por ejemplo? ¿Cómo están ustedes operando allá? Es muy difícil hacerlo y por eso, por ejemplo, si tú me pides cifras de personas detenidas, no las tenemos. Si me pides cifras de heridos, tampoco las tenemos. Realmente es muy complejo. Las redes sociales ayudan, eso es en parte lo que explica este fenómeno. Los cubanos han aprendido a usarlas y recurren constantemente a Facebook, a Instagram, a Twitter, a YouTube, suben constantemente vídeos reflejando abusos de poder. Las redes sociales les han servido para comunicarse entre ellos, organizarse, oxigenarse, pero lo cierto es que verificar estos hechos, lo que está ocurriendo hoy día en Cuba, con un acceso intermitente a las comunicaciones y donde muchos de estos líderes hoy día les han cancelado sus cuentas, o los tienen, digamos, en incapacidad para comunicarse porque los tienen identificados y están haciendo una censura selectiva de esas redes sociales,
es muy, muy difícil, hay que corroborarlo con múltiples fuentes. Nosotros tenemos fuentes confiables en todo el país, pero hasta ahora sabemos que ha habido brutalidad, sabemos que ha habido abusos, pero no tenemos una idea de la cantidad de esos abusos. José Miguel, en el contexto latinoamericano es quizás, de acuerdo a tu juicio, el país donde se hace más difícil el trabajo de ustedes y de otras organizaciones que trabajan justamente en torno al tema de derechos humanos. Lejos, lejos. No hay un caso similar al de Cuba. Es una sociedad cerrada, es un sistema de control totalitario, donde hasta las más mínimas libertades, cualquier cosa que para nosotros es normal, perfectamente normal, sería recitar un poema en la Plaza de Armas, por ejemplo, en Santiago. Eso puede constituir un acto suficientemente grave como para detener a la persona e incluso hasta imponerle una pena. El régimen cubano se ha caracterizado por reaccionar a los más mínimos indicios y eso le ha permitido controlar a la población con gran eficacia y no llegar a extremos como los que estamos viendo hoy día en pantalla, con la gente desfilando en las calles, con la gente protestando. Cuba es una sociedad que vive en otro siglo. Si alguna persona, por ejemplo, está esperando conocer del hecho de que en Cuba exista una huelga, no hay huelgas en Cuba, nunca ha habido una huelga y no puede haber huelgas porque no hay sindicatos, no hay asociaciones independientes de trabajadores, todo lo controla y lo decide el Partido Comunista. José Miguel, en este contexto, lo que está sucediendo puede significar algún cambio en lo que ha sucedido en Cuba en las últimas 6 décadas o sencillamente como sucede en otros países, en Nicaragua, en Venezuela, el hecho que tenga el régimen, el control de las Fuerzas Armadas hace que poco cambie. Mira, estamos ante un hecho sin precedentes. Nunca ha habido algo así en Cuba. Y en un contexto de pandemia, que lo hace especialmente duro. En pleno verano, que también donde hay huracanes en la zona, el calor es tremendo. Los cortes de luz, ya me refería a los apagones constantes. Y también el acceso a un celular y las redes. Es muy difícil predecir. Hasta ahora, Díaz-Canel, que es el que manda en Cuba, ha impuesto la mano dura y ha reprimido con fuerza. Yo no sé si quien hubiese estado al mando fuera, por ejemplo, Raúl Castro, que demostró unos grados y cuotas de pragmatismo muy, muy distintas a las posiciones fundamentalistas y ortodoxas de Fidel Castro. Raúl Castro quizás habría reaccionado de una manera distinta a como está haciendo hasta ahora Díaz-Canel. Pero es muy difícil saber si esto va a seguir creciendo, si la gente definitivamente le perdió el miedo al régimen, o si con el grado de represión que se está aplicando van a lograr imponer su voluntad. Me refiero al régimen cubano. ¿Qué te parecieron, José Miguel, las declaraciones de Miguel Díaz-Canel? Seguramente tú las revisaste el día de ayer. Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución en todos los lugares. No vamos a entregar la soberanía de nuestra patria. ¿Qué te parecen las palabras del presidente cubano? Mínimamente irresponsable, pero yo diría que dependiendo de cómo se desencadenen los hechos, podrían ser incluso hasta criminales ese tipo de conceptos. ¿Por qué lo digo? Porque es enfrentar a aquellos incondicionales y partidarios del régimen cubano contra los que se están pronunciando o intentan pronunciarse pacíficamente. Así es como usualmente actúa el régimen, con unos, lo que llaman ellos unos actos de repudio, que son orquestados y son planificados y apoyados por el régimen, donde la policía usualmente queda como de testigo, ni siquiera testigo, digamos, son espectadores, la verdad, y son personas afiliadas al Partido Comunista, civiles, los que golpean o reprimen a los otros. Ese panorama puede ser devastador en una isla donde la gente está con hambre y está muy angustiada y no le ve salidas a la situación en la que se encuentra.
¿Cuál es el rol, crees tú, José Miguel, que debiese aquí jugar Estados Unidos? Vemos, por ejemplo, que la administración de Barack Obama fue muy distinta a lo que fue Donald Trump. ¿Qué medidas debiese, más que qué medidas, qué posición debiese adoptar Joe Biden? Porque uno dice qué medidas, quizás puede sonar a intervención militar y no voy a eso. ¿Qué posición debiese tomar Joe Biden? Porque se ha apuntado mucho desde el régimen cubano, era que no, ha pasado muchas veces, al embargo. Sí, no, tienes toda la razón. Es una pregunta muy válida y yo creo que es fundamental. Lo mejor que puede hacer Estados Unidos por la situación en Cuba, si es que realmente le interesa incidir y mejorar las condiciones de derechos humanos en Cuba, es terminar con el embargo, desmantelar completamente el embargo. El embargo no ha servido absolutamente para nada. El embargo ha sido completamente ineficaz. ¿Fortalece el régimen? ¿Cómo dices? ¿Fortalece políticamente el régimen? ¿Le da un argumento? También le da una carta política que tiene un enorme peso. Tú sabes que todos los años, y esto acaba de ocurrir hace unas 3 semanas, todos los años en Naciones Unidas, el 99.9% del porcentaje de los Estados miembros de Naciones Unidas condenan el embargo. Gobiernos de derechas, de izquierda, conservadores, liberales, en fin, socialistas, socialdemócratas, pero sistemáticamente condenan el embargo. Los únicos que defienden el embargo son Estados Unidos y Israel. Para que tú tengas un concepto, esto no es solamente los gobiernos de izquierda, ¿no? También son los de derechas en Europa que condenan el embargo. Consideran que es una política injusta, que indiscriminadamente afecta fundamentalmente al pueblo de Cuba y que además es ineficaz. Entonces, en la práctica, ¿sabes lo que ha ocurrido? Cuba no está aislado del resto del mundo. El resto del mundo hace negocios con Cuba, viajan a Cuba, invierten en Cuba, del lado de Europa, América Latina, Canadá, en fin. En realidad es Estados Unidos el que ha terminado siendo totalmente aislado como consecuencia de una política absurda que simplemente se insiste en ella por una cuestión electoral en la Florida, porque son los electores de la Florida, y especialmente los republicanos, los que insisten en esta política fracasada del embargo. Creo que si uno acabara definitivamente con el embargo, que depende lamentablemente del Congreso, no del Ejecutivo, podríamos entrar en una nueva etapa, porque Cuba quedaría expuesta o desnuda ante su propia realidad. Y no se producirían estas distorsiones o estos debates a nivel mundial donde muy pocos están dispuestos a reclamar o exigirle a Cuba mejorías en derechos humanos y prefieren en realidad orientar el debate o la discusión hacia esta política que, con toda razón, merece todo tipo de críticas, como es la del embargo de Estados Unidos hacia Cuba. José Miguel Vivanco, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse. Muchísimas gracias. Chao, chao.